Hola, bienvenidos a tu clase de Biología 1. Continuaremos con el bloque 5 titulado Reproducción celular. En el video anterior vimos la parte de reproducción celular. El día de hoy veremos la parte de ciclo celular y cuáles son las características que se requieren para que una célula se reproduzca, ya que todas las células empiezan naciendo, creciendo, desarrollándose, reproduciéndose y muriendo. La vida se compone de ciclos. Debemos saber cuándo es tiempo de cerrar unos y abrir otros. Carlos Santana. Estás en Ciencia y Educación. Comenzamos. Empecemos con el tema de ciclo celular. El ciclo celular, como su nombre lo indica, es un ciclo por el cual las células se reproducen, se dividen y tiene dos grandes fases. La primera fase es la interfase y la segunda fase es la división celular, y cada una de ellas tiene sus pequeñas fases. En la parte de la interfase tenemos a la fase G1, que es el periodo donde se da un crecimiento general de la célula. Empieza a obtener mayor cantidad de volumen, los organelos empiezan a madurar y se empieza a dar un crecimiento de forma generalizada de esta célula. Después de esta fase G1 hay un punto de control importante antes de seguir creciendo, donde en este punto la célula sale del ciclo, se deja de dividir y es sometida a un proceso de revisión, por así decirlo, donde se revisa qué cosa, que esté creciendo de manera normal y que tenga un crecimiento óptimo para poder continuar en su proceso de división. Si cumple con esas características, vuelve a integrarse al ciclo y continúa en una fase S. ¿Qué es la fase S? Se denomina fase S porque es una fase de síntesis. ¿De síntesis de qué? Del ADN. La fase G1 es periodo de crecimiento 1, por su nombre en inglés, que es growth 1, fase de crecimiento 1. Y en la fase G0 es ese punto de control, como les mencionaba. En la fase S, una fase de síntesis del ADN, donde todos los cromosomas que están en el interior del núcleo de esa célula se van a replicar. ¿Okay? Continúa este ciclo y pasa a una fase G2, donde el crecimiento va a continuar. En esta fase G2, la célula se prepara para la división. ¿De qué forma? El crecimiento de esta célula se refiere a la duplicación de los organelos. ¿Por qué? Porque va a requerirse toda la maquinaria de la célula para poder formar a dos células. ¿Sí? Doble maquinaria, doble cantidad de ribosomas, dos retículos endoplasmáticos, tanto liso como rugoso, la cantidad de aparatos de Golgi necesaria para las dos células, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí recuerden, en la fase S ya se replicó el ADN, ¿ok? Entonces se empieza en la fase G2 a duplicar la cantidad de organelos necesarios para la división. Una vez concluida esa fase, entra en la fase M, que se llama mitosis. Es una fase de mitosis y aquí es la segunda fase del ciclo celular. Recuerden que les decía que era la interfase y la división celular. La interfase se compone por la fase G1, la fase S y la fase G2. La división celular se compone por la mitosis y la citocinesis. ¿Ok? Veamos pues en esta fase M qué es lo que sucede. El ADN que ya se sintetizó o que se replicó en la fase S de la interfase empieza a separarse, empieza a formarse, digamos, dos equipos. ¿Para qué? Para poder entrar a la fase de citocinesis, donde se va a separar. ¿Se van a separar qué cosa? Los dos equipos de ADN y los dos equipos de organelos que se formaron en la fase G2. En la fase G2 se formaron todos esos organelos, creció el citoplasma y se empiezan a dividir para formar dos células hijas. Ese es el proceso general del ciclo celular. Además de esta fase G0, que es un punto de control,
donde se determina que la célula cumpla con el crecimiento normal para poder continuar con su ciclo, hay otros puntos de control. Aquí tenemos el control de la fase G1, es ese que les comentaba. ¿Y qué es lo que se determina o qué es lo que se controla? Vaya, si la célula tiene el tamaño adecuado y si el entorno de esa célula es favorable, si cuenta con los nutrientes necesarios para poder seguir creciendo y para poder integrarse a la siguiente fase. Si cumple con esos requisitos, entra de nuevo al ciclo y continúa. En la fase S hay otro punto de control. Todos los puntos de control buscan lo mismo, que se produzca una célula sana, sin ningún daño dentro del ADN. ¿Por qué en el ADN? Ahorita, más adelante vamos a ver por qué es tan importante que no haya daños en ese ADN. ¿Ok? Entonces, aquí en el punto de control de la fase S, va a continuar la síntesis siempre y cuando no haya daño en el ADN. Entra otra vez al ciclo y continúa. En la fase G2 hay otro punto de control justo antes de entrar a la fase M, donde se va a buscar que la maquinaria de replicación del ADN, número 1, se haya replicado, que el entorno sea favorable y que la célula tenga el tamaño adecuado para poder entrar a la fase M. Y en la fase M también hay un punto de control de la metafase, que es una de las fases de la mitosis, que veremos en el siguiente video. También se verifica que se haya producido una célula con el ADN sano, que no tenga ningún daño en el ADN. Dentro de la mitosis se revisa también que estén todos los cromosomas alineados en el uso. ¿Qué es el uso? Es la parte central de la célula y ahí es donde empiezan a formarse los dos equipos, vaya, para formar a las dos células hijas. Si se cumple con estos requisitos, entra de nuevo el ciclo y continúa con la citocinesis y se forman las dos células hijas. Es importante también conocer el tiempo que tarda cada una de estas fases. En la primera fase, la G1, el tiempo promedio de esta fase son 8 horas. En el caso de la fase S son 6 horas. En la fase G2 es aproximadamente 4 horas y media y la mitosis dura un tiempo de 1 hora. Aproximadamente son 20 horas lo que tarda una célula en llevar a cabo todo el ciclo celular. También es importante comentar que las células nerviosas y musculares no se van a reproducir y es una forma muy rápida en la que se llevan a cabo la reproducción de células como por ejemplo de la piel y de la sangre, porque es importante recuperar o recompensar a las células viejas. Tienen mucha actividad estas células y su reproducción es muy rápida. Por ejemplo, las células que se están recuperando de la piel, constantemente estamos perdiendo células en los momentos que nos está cicatrizando la piel o cuando se nos quema la piel o cuando nos bañamos perdemos gran cantidad de células y el organismo constantemente está reponiendo o recompensando esas células que estamos perdiendo. ¿Por qué es importante que se produzca un ADN sano o que no tenga daños el ADN? Porque ahí es donde puede producirse el cáncer. Es decir, que se repita este ciclo celular sin límites en células que se han separado de esa zona donde se está llevando a cabo la reproducción. ¿Cómo es eso que se separen de esa zona? Sí, hay células que cuando están en su lugar de origen se separan, se van hacia otro lado y empiezan a faltarles los recursos, empiezan a tener un ambiente no favorable para su reproducción. ¿Por qué se da esa separación? Puede ser básicamente por tres motivos. Uno, exposición a radiación, o sea, los rayos ultravioleta, la luz del sol, exposición a grandes cantidades de calor, etc. Por sustancias químicas, por ejemplo, las dioxinas, o por exposición a virus.
como por ejemplo el virus del papiloma humano, el VPH, que son motivos por los cuales se puede producir cáncer, ¿no? Entonces, estas células van a separarse y al momento de separarse van a generar una producción incontrolada de células, es decir, una producción sin límite. Se va a repetir y repetir y repetir el ciclo. ¿Cuántas veces? La cantidad que sea hasta que se encuentre alguna medicación o alguna forma de contrarrestar estos efectos. ¿Cuáles son las dos formas en las que se va a generar ese crecimiento y control incontrolado? Número uno, puede ser que las células no manejen sus mensajeros químicos, es decir, no los controle ni para iniciar ni para detener la reproducción. Se aislaron esas células y una vez aisladas por las condiciones de su ambiente, no pueden controlar sus mensajeros químicos y no pueden iniciar y detener su reproducción, la reproducción de ellas mismas, de la célula. Y otra forma es que sufren alteraciones que inducen a la célula a superar las veces que deben reproducirse. Se vuelven como una célula inmortal, como una célula que no puede controlar las veces que se reproduce. Hay estudios que indican que una célula se reproduce aproximadamente 50 veces antes de morir. En este caso, al sufrir esas alteraciones, la célula se va a reproducir más de 50 veces, 60, 70, 100, más, debido a estas condiciones, ¿no? Que tiene esas alteraciones debido a alguna de estas tres circunstancias, ya sea la exposición a radiación, a sustancias químicas o a virus, y se genera este crecimiento desmedido. Los tipos de cáncer más comunes son el cáncer de mama, de pulmón, cáncer de hígado, el cáncer de colon, el cáncer de hueso y el cáncer en la sangre, en los glóbulos blancos, que es conocido como leucemia. Muy bien, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por haber visto este video. No olvides darle like, compartir, suscribirte y activar la campanita de notificación. Si tienes alguna duda, pregunta o comentario, no olvides hacérnoslo llegar a través de los comentarios de este video, en el correo cienciaeducacion20@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook, CIE Ciencia y Educación, @ciencia y educación 20. Gracias, Carlos, por el apoyo en este video. Nos vemos en la próxima. Chao.